Bien, 26 minutos han pasado de la hora 20 en todo el país. Segundo bloque con la información y como cada martes ya se encuentra en nuestros estudios Sebastián Premisi a cargo de la columna económica para analizar un tema hoy que es de vital importancia para el devenir diario de los santacruceños, de los argentinos, los precios de la canasta básica. Y bueno, Sebastián, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a estar abordando un tema importante, ¿no? Javier, ¿cómo andás? Sí, así es. Abusos que no son anónimos, ese es el título que le pusimos hoy a la columna. En los últimos 8 años se ha hablado mucho del concepto de inflación y básicamente se lo ha abordado por el lado de las críticas a Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, por su injerencia dentro del INDEC. Pero también hay otro carril para analizar que tiene que ver con la actitud de los empresarios a la hora de fijar precios. Básicamente lo que se llama remarcar precios. Bueno, este tópico es el que menos ha sido abordado en los medios hegemónicos de comunicación e incluso en la dirigencia de la oposición en su momento y ahora del oficialismo. Sobre el concepto de inflación, su definición técnica es un aumento generalizado de precios, pero en estos últimos años se lo ha achacado a dos conceptos, diría. Uno, se decía que había inflación porque en la Argentina había inseguridad jurídica. La hipótesis sería algo así como, bueno, como los empresarios no saben cuáles serían sus reglas de juego, entonces por las dudas aumentan los precios. Ese era más o menos como el esquema que se venía manejando en medios de comunicación, incluso en charlas de economistas, etcétera, etcétera. Pero vayamos a lo que marca la realidad concreta, los números de la economía, y tomamos los balances de todas las empresas que cotizan en bolsa, 73 empresas, de los rubros más diversos. Hay agroalimentarias, hay de la construcción, hay de servicios, industria. Tomamos el año 2014, que es el consolidado, donde están presentados ya todos los balances, y uno ve que la rentabilidad promedio de esas 73 empresas en 2014 fue del 39%. Ahora bien, si uno desagrega, saca de esos rubros, por ejemplo, el agroalimentario, encuentra que en 2014 la rentabilidad de ese sector fue de un 391% más que en el año 2013. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser si el promedio de la economía tuvo una rentabilidad de las empresas del 39%, el sector agroalimentario del 391% en comparación de un año al otro? Y si hacemos un mayor desagregado, vamos a la Anónima concretamente, que es una de las empresas que está dentro del sector agroalimentario, vemos que su rentabilidad fue en 2014 del 69%, es decir, que fue casi el doble del promedio de la economía. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la Anónima haya obtenido una rentabilidad el doble que el promedio de la economía? Bueno, ahí está el concepto de ganancias sobre las ventas, el margen de rentabilidad. Cuando el promedio de la economía, el margen de rentabilidad sobre las ventas fue del 1%, para la Anónima fue del 4%. Y del 5%, perdón, fue del 5% en 2014 y del 6% en 2013. Bueno, esa diferencia es, en vez de ganar, vendés 10 pesos, tu margen de rentabilidad tiene que ser el 4% según el rubro general. Bueno, la Anónima aplicó un margen mayor. De ahí obtuvo tamaña ganancia la Anónima en el año 2014 y en el 2015. Pero vayamos a escuchar ahora, les propongo, a Víctor Fera, que es dueño de Maxi Consumo, una empresa que fabrica los productos Marolio y Molto, sobre cuál es el accionar de la Anónima concretamente aquí en la Patagonia, para después adentrarnos en los aumentos de precios de esta cadena de supermercados en los últimos 2 meses. Los Brown manejan la Secretaría de Comercio junto con Carrefour, ¿no? Ustedes saben quiénes son los Brown. Sí, los conocemos de por acá. Los conocen por ahí. Y de ahí deben estar 10 personas de la misma familia. Acá volvió a suceder lo mismo. Esta gente está en todos los gobiernos. Esta gente está en todos los gobiernos, hace lobby. No trabaja, hace lobby. Gana mucha plata con los lobbies. El gobierno me tendría que llamar a mí y darme una explicación, pero aunque no me quiera dar una explicación, por lo menos decirme por qué están cobrando tan caro los precios todos estos socios del manipuleo, ¿no es cierto? Y que lo están perjudicando a la Argentina y están perjudicando a Macri.
Clarísimo, y esto se ve reflejado en el día a día, Sebastián. ¿Cómo justamente se ve reflejado esto que vos decías en las góndolas, en el día a día? Porque es muy cambiante el valor de un producto de un día para el otro. ¿Cómo se ve reflejado eso en la góndola? Bueno, hicimos una recorrida entre febrero y abril, concretamente el 19 de febrero, el 20 de marzo y el 10 de abril. Comparamos los precios y antes de dar el desarrollo de estos aumentos, como todo tiene que ver con todo, donde más incremento de precios hubo es en el sector de la carne. Y ahí tiene que ver directamente una decisión de política económica del gobierno nacional de quitar retenciones al sector ganadero, la devaluación como segunda medida y después la apertura total de las exportaciones. Por lo tanto, eso hizo que mucho del stock existente en la Argentina se empezase a volcar a la exportación, quedase menos stock para consumo interno y eso aumentó los precios. Y digo esto porque la Anónima, además de ser supermercado, tiene frigoríficos y tiene un feedlot, por lo tanto está abocado a la producción y a la exportación de carnes. Veamos la comparación del 19 de febrero al 20 de marzo en, por ejemplo, tapa de asado. En un mes tuvo un incremento del 49%. El corte de la tapa de asado estaba 80 pesos el 19 de febrero de este año y pasó a 120 pesos. El asado sin hueso tuvo un incremento del 25%, estaba a 103 pesos, pasó a 129 pesos el kilo. El vacío tuvo un incremento del 37%, al pasar de los 131 pesos a los 179 pesos. Bueno, esto es lo que trataba de explicar con el remarcar los márgenes de ganancias. La empresa podría tener un margen normal de la economía, un 2% sobre las ventas. La Anónima está aplicando un 4%, un 5%. Pero ahora veamos punta a punta el incremento entre febrero y el 10 de abril, entre el 19 de febrero y el 10 de abril para los mismos cortes. La tapa de asado termina con un incremento del 86%. Acordémonos que en el primer mes se había incrementado un casi 50%, ahora el total es un incremento del 86%. El asado sin hueso bajó en abril, pero si comparamos febrero contra abril, sigue teniendo un incremento del 16%. Otras uvas, también vinculadas a decisiones de política económica, el aceite de girasol, al girasol también le sacaron las retenciones, y también la devaluación hizo que se empiece a volcar la producción a la exportación. Un ejemplo, el aceite legítimo, por dar un ejemplo, de punta a punta, de febrero a abril, tuvo un incremento del 66%. Para ir dando los últimos números, el pollo aumentó un 5%, los tomates un 33% y las manzanas un 60%. Cerrando estos números, digo, como todo tiene que ver con todo, la política de eliminación de retenciones y apertura de las exportaciones, más devaluación, empujó el precio de la carne. Uno podría decir, bueno, la Anónima tiene que comprarle a otros productores la carne para ofrecer al público. No, es dueña de frigoríficos, es dueña de un feedlot, exporta alrededor del 4,5% del total de las exportaciones de carne, son de la Anónima, por lo tanto es margen de ganancia abultado con el precio de la carne. Por eso creemos que son abusos no anónimos, son abusos de la Anónima. Y que impactan directamente en el bolsillo del trabajador. Totalmente. ¿No? Sebastián, como cada martes, muchas gracias. Por favor.